Hola, hola. Estamos julio, mañana es 1 de julio, estamos julio del 2025 y ahorita hay jóvenes y niños pues de 10 años, 15 años, pero hay jóvenes ya adolescentes de 15, 16 años que están ya pensando qué voy a estudiar, no voy a estudiar. Y estoy hablando en general en Estados Unidos, en El Salvador, en todo el mundo. Obviamente lo que a mí me interesa en este caso es salvadoreños en El Salvador, porque es donde mis sobrinos, mis sobrinas están, ¿verdad? Entonces, en un momento como este en el que estamos, en el que la educación pareciera que está cambiando, pero la verdad es que el sistema educativo no está cambiando en nada. Sin embargo, está cambiando el sistema laboral, está cambiando el mundo, porque la tecnología está avanzando ahorita muy rápido. Eso es algo evidente, eso es algo, todo el mundo lo sabe, la aceleración, el avance de la tecnología. Entonces, cómo eso va a cambiar el mundo laboral y cómo eso va a afectar el hecho de que estamos a las siguientes generaciones, el hecho de estas decisiones ahorita de voy a estudiar, no voy a estudiar, qué voy a estudiar. Y este siempre ha sido un dilema, pues, así generación con generación. Yo siento de que, bueno, lo he escuchado de mayores y luego lo he escuchado de mi generación, siento que pasó a mí en mi generación, y es algo bien normal que la educación se ha visto por mucho tiempo, se ha visto como algo de lo que tenés que alcanzar para poder alcanzar el éxito, y no solo para poder alcanzar el éxito, sino que también se ve como algo que, ok, estudias esto y te vas a dedicar a esto todo el resto de tu vida, o estudias esta otra cosa y te vas a dedicar a esta otra cosa. Y se ha visto así, y la verdad es que ha sido así o fue así por un periodo de tiempo bien corto, digamos. Cuando digo bien corto es quizás por unos 100, 200 años tal vez fue más así, o quizás menos, ¿verdad? Pero en un punto donde estamos ahorita, donde no es, muchas veces es el caso, y no simplemente porque sea un error o porque tal persona fracasó y se dedicó a otra cosa, sino que una analogía que yo tengo para esto es el hecho de que la educación la educación, en este caso la educación superior, la universidad o maestrías o doctorados. La educación es una herramienta que nosotros llevamos en nuestro bolsón, en nuestro bolso, en nuestro equipaje, y por mucho tiempo, digamos, era una herramienta como quien saca un celular ahorita, que con un celular o un robot o una máquina con la que puede hacer todo lo que necesita para su vida, digamos. Entonces llevaba esa herramienta, y con esa herramienta la intercambiaba por un trabajo, la intercambiaba por una vida básicamente, y o sea, con eso bastaba, con tener esa herramienta. De hecho, bastaba con tener una de esas herramientas por cada familia. O sea, con que cada familia tuviese esa herramienta, una de las dos personas podía agarrar esa herramienta, irla a intercambiar por un trabajo, irla a intercambiar por una vida, y para ti, no, y todos felices, o sea, y entonces la siguiente generación trataba de replicar eso y replicar eso. Sin embargo, llega un momento en el que ya no es suficiente, solo esa única herramienta ya no es suficiente. Entonces viene ahora un mundo, o sea, estamos ahora en un mundo en el que de ese bolsón
de ese bolsón, de ese equipaje donde llevamos esas herramientas, entre más de esas herramientas llevemos, más posibilidades de triunfar tenemos. Y esas herramientas a veces son habilidades para comunicarse con otras personas, habilidades para hacer relaciones públicas, para poder entablar relaciones con diferentes personas, o habilidades para vender, habilidades para hablarle a la cámara, por ejemplo, o habilidades para comunicarse. Ese es un ramo de habilidades, ¿va? Pero puede ser destrezas, carreras técnicas, ser súper bueno en saber sobre transmisiones de vehículos y tener una certificación para poder trabajar en transmisiones de vehículos, o para poder trabajar en la parte electrónica de vehículos, cosas así específicas. Entonces, algunas herramientas son compatibles con otras, unas herramientas no tienen nada que ver con otras, y estamos en un mundo y en una vida donde probablemente vas a tener diferentes oportunidades, vas a tener diferentes situaciones en las que vas a utilizar de esas herramientas, y lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar, la herramienta esa que se llamaba título universitario cada vez ha pasado a tener un plano menos importante, y eso es lo que se ve, y eso es lo que vivimos, y lo que... Pero ¿qué pasa? Que como pasa a ser menos importante, no es que no sea necesario, es que tal vez triunfó en la vida, o de cierta manera, la persona que tenía el título universitario, pero también se adaptó a este otro rubro porque también tenía estas otras habilidades. Entonces el título universitario le abrió estas puertas, pero los contactos a través de esos años en los que estuvo atravesando por esa educación le abrieron otras puertas. La habilidad de hacer las relaciones y de mantener y cultivar relaciones le abrieron otras puertas. Aprendió tal vez alemán cuando estaba adolescente, y eso le abrió otras puertas. O tuvo un trabajo de ventas que lo tuvo que hacer porque lo tuvo que hacer cuando estaba estudiando, y eso le abrió otra, y así. Entonces, cada vez vivimos en un mundo así, más complejo, más globalizado, más en el que, para comenzar, sigue siendo una herramienta muy importante, y no solo desde el punto de vista, como lo dije en este ejemplo, no solo el punto de vista de la herramienta, sino que lo que representa o lo que representó. Por ejemplo, si fue una educación, si fue una carrera técnica, o si fue una educación universitaria de 4 años, de 5 años, lo que representó, si se sabe aprovechar el tiempo, lo que representó que tuviese el privilegio, que tuviese el lujo la persona de dedicarse esos 4 años únicamente, o 5 años, a estudiar, y eso lo puso ahí. Y si ahí viene el punto de sacarle provecho, pues, porque si yo tengo ahorita 18 años y entonces digo, bueno, los siguientes 4 años, 5 años tengo que ir a la U, voy a ir a la U, y entonces voy, entro y salgo de la universidad, solo estoy deseando que pase ese tiempo, hago lo básico, lo que tengo que hacer, pase ese tiempo, y probablemente no voy a encontrar un trabajo, probablemente tampoco un trabajo de eso específico, pero probablemente tampoco voy a encontrar un trabajo de otras habilidades, porque no desarrollé ninguna otras habilidades, no hacía nada más que
ir y entrar a la universidad, y es donde dicen, no, es que pasó de noche la universidad o pasó de noche el bachillerato. No solo por el conocimiento, sino porque por lo que las universidades representan. Por lo que las universidades representan. O sea, para mí, yo veo las universidades y las universidades representan, y eso en cualquier lugar, ya sea la Universidad Nacional de X ciudad, o una universidad privada, o una universidad más internacional, en cada una a su nivel. En las universidades existe esta oportunidad, primero, de relacionarte y aprender de personas que vienen de situaciones bien diferentes a la tuya. Ahí ya viene una riqueza de la experiencia, que vas a ver y vas a aprender y vas a convivir con personas que vienen de una experiencia totalmente diferente a la tuya, y entonces tú traes tu experiencia de vida a esas otras personas, y ahí tenés la oportunidad de relacionarte, de ver, de vivir, de convivir, de tener, ¿por qué no?, problemas. O sea, ¿me entendés? O sea, uno tiene una discusión con alguien que tiene otro punto de vista, no te llevas bien con alguien, te aprendes a llevar bien con alguien que no creías que te podía llevar bien, aprendes a hacer trabajo en equipo, aprendes a qué no hacer en los trabajos en equipo. O sea, la experiencia ahí está, dura 4 o 5 años. Otras personas y tú mismo también se sacrifican para que eso pueda suceder. ¿Cuánto se le saque provecho a esos años? Porque tal vez va a haber una persona que no va a tener el lujo de ir a esa educación y va a tener que pasar directamente del bachillerato a la fábrica, y va a tener otras experiencias y no son específicamente malas, pero simplemente van a ser diferentes. Entonces, tener el lujo de tener acceso a la universidad, no solo por el hecho de que ahora no todos podemos acceder, sino que además por el hecho de que históricamente ha sido un proceso, siglos para poder, o sea, si hablamos con la verdad y con ciencia y con historia, hubo momentos en la historia en la que solamente personas privilegiadas llegaban a tener el derecho de ser educados, ¿verdad? O sea, y ya existían estas universidades, y ya existían estos filósofos y estos grandes pensadores, y la realeza se encargaba de tener recursos para mantener a estas personas, y a cambio ellos educaban a los hijos de la realeza y educaban a hijos de otros comerciantes, y así. Entonces era un privilegio, y hemos llegado hasta el punto de que ahora ya lo tenemos todo y ahora lo queremos desechar, y entonces todo lo que significa, todo lo que representa, y representa muchas oportunidades que no todos tienen que ir a la universidad también. O sea, no hay carreras técnicas, puede haber alguien que ya desde adolescente ya sea bueno en algo técnico y ya tenga eso y de verdad tenga la pasión y se quiere dedicar a eso, puede seguir. Entonces, eso es más que todo que yo quisiera decirle a nuevas generaciones en cuanto a la educación y en cuanto a, estoy a punto de dar ese paso, de decidir qué quiero estudiar, si no quiero estudiar, y estoy en ese dilema. Mayormente, como decía, ahora en un mundo en el que, aparte de todo eso de la tecnología, aparte tenemos el gran ruido de la sociedad, que es como que pareciera que si nos ponemos a escuchar es como que la sociedad está gritando: no estudies, ya no importa el estudio, Mark Zuckerberg, y ese es otro rollo. Mark Zuckerberg no estudió, se salió de la universidad. Eso es otra cosa total. Y de Elon Musk lo sacaron de la U y que no sé qué. Y así, y eso es otra. O sea, todos esos rollos son otros cosas, situaciones totalmente sacadas de contexto,
que no vienen al caso o cosa. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Harvard, ellos estaban en MIT, ellos estaban en universidades de renombre mundial, que no son de renombre mundial solo por ser de renombre mundial, sino que son de renombre mundial porque sí cuesta llegar hasta ahí. Y para poder llegar hasta ahí tenés que tener muchas capacidades y haber tenido muchos logros académicos dentro del rubro académico para poder llegar ahí. Quiere decir que al punto en el que ellos se salen de ahí, pues tal vez fue porque de una u otra manera ya pues les tocó, ya el éxito les había pegado tan grande y ya también ellos quizás sentían que no era mucho lo que podían ya aprender de ese contexto, pero no quiere decir que no se habían educado, no quiere decir que no optaron por una educación superior, no quiere decir que eso, pues, que no se habían educado, que sus cerebros no se habían desarrollado hasta ese nivel, porque ese es el punto de la educación y ese es el punto por eso es un proceso y por eso es un privilegio y por eso es un proceso de tantos años y está bastante, lo hemos hecho bastante obsoleto porque el sistema, la verdad, no es muy bueno. El sistema educativo ha perdido, pero en realidad la idea inicial es entrenar el cerebro a pensar, y por eso todos pasábamos por matemáticas, por eso todos pasábamos por historia, por eso todos pasábamos, bueno, tal vez historias para meterte ahí la historia a lo que te digan, pero en general matemáticas y esas otras cosas que a veces pensamos, no, es que yo nunca voy a ocupar matemáticas, es que nunca he ocupado el trinomio cuadrado perfecto, que no sé qué, hasta chistes hacen de eso. No es quizás que ibas a ocupar el trinomio cuadrado perfecto, es que las matemáticas en sí estaban ahí para ayudarte a entender otro montón de cosas y para ejercitar ese cerebro, porque resulta que ese cerebro está en formación desde siempre, desde que nacemos hasta como los 25 años que supuestamente alcanza su máximo, y de ahí siempre sigue que lo podés ejercitar y mantener, y es un músculo más, y está comprobado que entre más pensés, más ágil vas a pensar, y entre menos pensés, más lento vas a pensar, y es comprobado. Entonces había un requisito, había un sentido de pasar por toda esa educación para poder llegar a otros niveles de educación en los que podías entender cosas más complicadas y que tu cerebro estuviera listo para procesar más información y para retener más información y para poder analizar y para poder tener ese análisis crítico y entender temas más complejos.